Bueno, a continuación tenemos como título El arquetipo de la casa, elogio de una fortuita imagen arquetipal de masculinidad y contra hegemónica. La va a exponer el Miguel Ángel Camargo. Bueno, buenas noches a todas y todos, profesores, colegas, doctores, doctora Amparo Espinosa, directora. Parece un poco trabalenguas el título de mi ponencia, pero se va a ir explicando a continuación. Creo que todos estamos al tanto de esta imagen. El 6 de enero de 2021 quedará grabado a fuego en la memoria estadounidense como el único día desde que los británicos capturaron y quemaron en 1814 el Capitolio y que fue exitosamente tomado. El evento, de un trasfondo sociopolítico complejo, puede sintetizarse en que una turba de activistas de la extrema derecha, desestimando como fraudulenta la victoria del demócrata Joe Biden, entró por la fuerza en el Congreso que sesionaba demostrando su apoyo al infame Donald Trump. El saldo del asalto, 5 muertos, 14 policías heridos y al menos 52 detenidos, que se sabe que después fueron miles, exonerados apenas Donald Trump fue reinvestido como presidente 4 años después. Y bueno, más allá de la sorpresa con la que este evento tomó a la política internacional, a mí me parece bastante representativo de lo que hemos venido comentando a lo largo de estas sesiones últimamente. No hay duda de que podría estudiarse este evento desde muchos niveles de análisis. Eruditos tienen la geopolítica, por lo que yo voy a renunciar a hacer un análisis de ese tipo. Yo no soy sociólogo, yo soy médico y psicoanalista. Más bien el análisis en el que intentaré situarme es en una clase de idiosincrasia inconsciente que tienen los principales de estos actores. No todos, pero a mí me llama la atención que la mayoría fueron varones, excepto una mujer. Bueno, entre los capturados destaca Pamela Hemphill, quien después de que el presidente dijo, pues los vamos a exonerar, dijo, yo la verdad es que renuncio a esa exoneración porque yo considero que ese día nos equivocamos y que es muy grave que en un país se permita eso, y es un ataque a la democracia estadounidense. Ahora, entre los caballeros que participaron aquel día, podemos encontrar grupos como los Proud Boys, no confederados, miembros del Tea Party, Three Percenters, los abanderados de la llamada All Right, de la que hablaba el doctor Varela en su presentación, Groypers, partidarios del National Socialist Movement, etc. No planeo hacer un análisis pormenorizado de estos grupos, pero quiero muy simplistamente, muy esquemáticamente, resaltar algunas características que, a mi juicio, fraternizan a estos señores. Y es que hay una afiliación a la extrema derecha, ultranacionalismo, supremacismo blanco, como decía el doctor hace rato, asunción de teorías conspirativas, xenofobia, neofascismo, negacionismo histórico del holocausto, misoginia, islamofobia, reivindicación del derecho a portar armas y conservadurismo fiscal, hipercapitalismo, en otras palabras. Y bueno, mi hipótesis, guardando las distancias culturales entre las naciones en las que hemos escuchado hay movimientos de estas características, es que el levantamiento de movimientos de extrema derecha tiene que ver también con que el patriarcado encuentra en este lugar un lugar donde retomar poder después de las últimas décadas en las que la tercera y la cuarta ola feminista vinieron a retar al patriarcado. Ojo, esto no se vaya a entender como que yo estoy atacando al feminismo, de que ellas tienen la culpa, de que existan los movimientos de extrema derecha. Más bien, es un fenómeno resistencial a los cambios que estamos presenciando. Esto un poco para entender, porque me parece que nosotros los analistas, nuestro campo de batalla no solamente es desde los análisis sociológicos, sino desde el consultorio, tratando a los varones. Ojo, cuando yo hablo de masculinidad, quiero que se entienda que las relaciones de género son eso, son situaciones relacionales, porque en realidad los géneros están construidos históricamente, políticamente. Algunas feministas consideran que lo mejor es que los géneros desaparezcan un día. Pero yo me voy a plantar en la tierra. En México estamos muy lejos todavía de eso, pero podemos ir ayudando a que nosotros los varones podamos ir dando paso. Platicaré un poco de este concepto que es también medio complicado y para alguna ala del feminismo también retado. Pero bueno,
Tras una masiva puesta en evidencia, como no lo hubo antes, de los errores de la hegemonía masculina, estos se recluyeron, optaron por la negación, el rechazo a las demandas y la interpelación con que los feminismos retaron al patriarcado y sus privilegios. Así, los varones no fuimos capaces de reflexionar nuestras identidades, nuestra posición en el mundo, situarnos como sujetos que cooperan para la supervivencia de un orden injusto. Al menos en Occidente, y eso hay que ver, si comparamos nuestra situación con otros momentos históricos, el feminismo de este siglo ha felizmente logrado poner en duda y alterar un orden que los hombres creíamos tan seguro como el color del cielo. Ahora bien, por lo menos dos opciones se nos presentan a los varones en adelante. Permanecer en la desmentida patriarcal, volviéndonos colaboradores y cómplices de la violencia, o asumir nuestra responsabilidad histórica con este ancien régime y comenzar el complejo proceso de la deconstrucción de la masculinidad. Eric Fromm diría que tenemos ante nosotros entonces dos caminos, o la vida o la muerte, y hay que elegir, como nosotros como individuos en la vida en otras cosas elegimos. En esto, una psicoanalista llamada Deborah Tager, en una entrevista con Matías Tabil, seguramente conocen el podcast Asociación Libre, decía, el capitalismo necesitó del mandato de masculinidad, que es esta especie de introyección de que un hombre tiene que ser de ciertas características y todo el tiempo tener que justificar su hombría ante otros hombres, porque les decía, también la masculinidad es una cosa relacional, no es algo que tengo, es algo que los otros me dicen que yo tengo y tengo que estármelo ganando. Decía, en el mundo de lo público ahora no sos nadie, en el mundo del hogar sos un rey. Ahora, si ya no sos rey en el hogar, como sucede en nuestros días, y en el mundo de lo público estás mal, no te queda lugar de valía, si la única valía es el dominio. Me parece que no lo tomamos demasiado en serio y tenemos el problema actual de que los gobiernos muy conservadores de ultraderecha están muy avalados por las juventudes masculinas. Muchos de ellos no tienen lugar social, son emprendedores, sienten que no tienen lugar y en estos discursos se les da un lugar. Es decir, el discurso de ultraderecha me concede una identidad, me narcisiza en ese sentido. Y al mismo tiempo se les plantea que canalicen esta bronca del no lugar en otra gente que serían los culpables. Así que si en algún momento era un recaudo ético, la construcción de nuevas formas de masculinidad, hoy es un tema de supervivencia, yo diría que incluso de democracia, porque si no hay equidad de género, no se puede hablar realmente de democracia cuando la mitad de la humanidad, que son las mujeres, pues se quedan explotadas. Y bueno, perdón. Creo que ya me fui para el otro lado. Bueno, ya los spoilé. Bueno, Rita Segato, que es una de las grandes históricas del feminismo, dice, creo que la historia de la masculinidad ahora está marcada por los hombres que perciben y entienden su sufrimiento, pero no creo que tengan que venir los hombres a salvar a las mujeres. Somos las mujeres las que estamos auxiliando a los hombres para percibir cuánto daño les hace el mandato de masculinidad y cuánto les puede interesar a ellos construir nuevos modelos. Y es que, y eso ya todos lo hemos escuchado, el problema del patriarcado, en primer lugar, es hacia las mujeres, pero también hacia nosotros. Y, en fin, por cierto, voy a hablar de una, ya lo veremos en un momento, de Jung, que para mí es alguien que hay que rescatar en este instituto. Rita Segato escribió su primera obra importante en la década de los 70, fue precisamente retomando el concepto de los arquetipos en una población que practica el Shango de Recife, que es una religión yoruba, y donde habla como en estas comunidades donde los roles de género son bien distintos de como se conoce en Occidente, a través del análisis de los arquetipos, a darnos nuevos modelos de sociedad. En fin, ahora, arquetipo contra estereotipo. Esta reflexión que yo tengo con ustedes me nació de haber leído un libro, seguramente conocen la página de Machos a Hombres. El activista que la realiza sacó un libro que se llama Posmacho Alfa, Nuevos Arquetipos de la Masculinidad. Muy interesante, la verdad es que su propuesta, muy valiosa, porque además los arquetipos que él propone no son antropomórficos, habla del hombre escoba, el hombre agua, el hombre viento. O sea, muy, muy interesante y para mí define mucho mejor arquetipo que muchos junguianos, pero el problema es que este señor pues no es psicoanalista y hace falta, pues, y no se necesita que lo sea, pero hace falta ayudarle un poquito a él en este sentido. Y bueno, vamos a distinguir, un estereotipo sería como el estereotipo de masculino que tenemos que cumplir, que desde la época de la antigua Grecia
que estas imágenes que estaban en la antigua Grecia plagadas, hasta ahora llegan. Si vemos a los superhéroes, que por cierto ha cambiado desde la época de los 90, que a mí me tocó con Spider-Man, cómo se ven los cuerpos a los de ahora con Henry Cavill. Y como si esto fuera lo que tú tienes que ser, entre otras muchas cosas, aparte de ser blanco, aparte de tener dinero, aparte de muchas cosas, ¿no? Y la otra cuestión sería el arquetipo. A mí esta pintura, bueno, este pintor me encanta, que es Francis Bacon. Aquí el retratado es Lucian Freud, nieto de Sigmund Freud, por cierto, donde lo que trato de mostrar es que es algo que es, no está construido, que está en devenir, que puede ser diferente. El arquetipo es eso. Para eso les voy a decir, los arquetipos, que es un concepto junguiano, habla sobre imágenes que vienen del inconsciente colectivo, que se pueden encontrar en varias culturas, que aparecen en estas imágenes en los sueños, en la mitología, que hemos hablado bastante últimamente, y creo que es interesante poder retomar eso porque los arquetipos en realidad son muchos. El que yo les propongo hoy es el de la casa. Ya veremos ahorita en un momento por qué, pero me parece que es algo donde la casa, siendo un espacio que tradicionalmente se dirige hacia las mujeres, porque se les confina históricamente a la cotidianidad, a los asuntos de la casa, y el ágora es para nosotros. Bueno, en mi trabajo clínico con varones, y no son jóvenes, o sea, ya eran hombres de arriba de 50 años, algunos con algunos sueños, era interesante cómo esta imagen aparecía y las situaciones de vida que atravesaban, que tenía que ver con este cambio en los modelos de masculinidad, nos ayudaba a poder cambiarles las perspectivas. Entonces, bueno, por eso quiero tratar de poner a conversar a estos dos grandes hombres, que es nuestro maestro, el doctor Erich Fromm, que tenía en realidad una imagen bastante positiva de Jung, pero decía, el mejor talento que Jung tuvo en su vida fue interpretar sueños, aunque llegó a equivocarse en alguno por cuestión transferencial. Y en realidad, si uno lo piensa, cómo analiza sueños un freudiano y cómo en realidad su estilo analítico es bastante cercano al junguiano, frente a frente, con la utilización de sueños, o sea, de un modelo mucho más relacional. Ahora se me dirá, bueno, este señor se le acusa de haber colaborado con el nacionalsocialismo, por supuesto tiene sus pecados, pero vamos a tratar de rescatar un poco la parte de la obra. Eso será discusión para otro día. Y bueno, no se preocupen por el esquema, se ve muy aparatoso, pero en realidad es como bastante sencillo. Este es el modelo que Jung tiene de cómo es que es la psique. Acá vemos el mundo externo, aquí estaría, bueno, toda la parte de la conciencia, esta es la persona, que es un arquetipo, ahorita lo explicamos, no se preocupen. La conciencia, el inconsciente, donde está la parte del inconsciente personal, y el inconsciente colectivo que está más abajo. Aquí hay otro arquetipo que es la sombra, los arquetipos que salen en la mitología, en los sueños, y el ánima, animus, que ahorita platicamos, el mundo interno. Ahora, para entrecruzar las teorías de Fromm con Jung, les propondré otro modelo, porque es importante tratar de entrecruzarlos para ir avanzando las teorías. Está más fácil acá. Estos cuatro arquetipos son así. Esta es la personita, no ustedes y yo. Esta es la sombra, que la sombra representa aquello que nosotros rechazamos o que normalmente no queremos aceptar que es nuestro, que está en el inconsciente, y Fromm lo decía, todas esas partes que rechazo, yo también soy el asesino, e incluso diríamos como varones, yo también soy el violador, está ahí, esa parte rechazada, ¿no? El oscuro. Luego está la parte de abajo, la persona, que es la careta que nos ponemos para presentarnos ante el mundo interno, el famoso falso self winnicottiano, el self, que es el arquetipo de la totalidad, que es un regulador de la mente inconsciente, y el anima animus, que en la teoría junguiana muy clásica habla que los varones tenemos una parte femenina, que es el ánima, y las mujeres tienen la parte masculina, que es el animus. Bueno, esto como muy esquemáticamente y con dibujitos está más fácil. Bueno, cuando yo era adolescente, y varios de mis pacientes les pasó un poquito más grandes, empezó como a hablarse precisamente de los arquetipos, pero usándose como de el arquetipos para la masculinidad. Tienes que ser entonces el rey, o ser un guerrero, o ser un mago, o ser un amante, y eso es todo. Y al final son modelos bastante tradicionales, que hablan de dominio, que hablan de hegemonía, y que si tú no alcanzas estas cosas, pues quedas descalificado como varón. Para mí esto es una tergiversación terrible de algo bastante profundo como es la psicología analítica o el psicoanálisis junguiano. Este es un tatuaje, no es ese, o sea, porque no lo puedo revelar porque fue mi paciente, pero muy parecido. Una de mis pacientes, una chica de 16 años, se tatuó alguna vez una casa y empezaba a platicar. Para mí la imagen de la casa, por situaciones que salieron en sueños y en su vida, habla sobre un lugar donde yo me puedo sentir segura,
donde pueda hablar de un lugar donde pueda hacer frente al mundo, porque en el mundo necesitamos un lugar en el cual refugiarnos, en el cual recuperarnos, en el cual vivir la intimidad, primero con nosotros mismos, pero también una casa porque tiene puertas y ventanas para abrirnos a los demás y para ser hospitalarios, que es el arquetipo que propongo, que apareció en sueños de pacientes, por eso digo que es un arquetipo. Esto no lo voy a platicar, pero es un sueño que Jung tuvo en 1909 en el viaje con Freud a la Clark University, que este sueño de una casa fue el que inició la psicología analítica. Muy en breve, en el sueño decía que él entraba en una casa muy bonita, iba bajando como ciertos lugares que iban volviéndose de épocas cada vez más atrás hasta que llegaba a un lugar como prehistórico donde había 2 calaveras. Y él dice, ese sueño para mí quiere decir que entonces hay partes del inconsciente que no son mías, que vienen de más atrás y que vienen incluso compartidas por varias civilizaciones. En fin, por cierto, esta es la casa de Jung, que fue alguien que además le encantó la arquitectura, una casa preciosísima, ya quisiéramos cualquiera aquí tener una así, y con un gusto estético exquisito para esa época, pero bueno. Ahora, para decir que es un arquetipo, tengo que decir que están varias culturas. Es una casa tradicional maya. Varios testimonios de arqueólogos sugieren que las casas mayas tenían una cosmovisión, desde la arquitectura, que las partes tienen nombres referidas al cuerpo humano. Incluso esto no lo puedo encontrar en un artículo académico, me lo contó alguien en Yucatán. Las puertas suelen ser más chaparritas para que cuando uno entre, porque esto simboliza el universo, uno tiene que hacer una inclinación, que es un gesto de que yo me inclino hacia el cosmos, hacia el infinito. Que este es un modelo pues muy cercano a nosotros de este aprecio por la casa. Ya cuando salga el artículo publicado verán otras cosas, pero ahorita no los quiero entretener tanto en esto. Esta es una pintura de Chagall que está representando la fiesta de Sukkot, que es una fiesta judía. En tiempos de Jesús se le llamaba en realidad la fiesta, así, incluso más importante que la Pascua. Esta es una fiesta que dura 7 días. Se denomina Sukkot porque, que quiere decir casa, cabaña, sukkah, porque cada familia judía debe construir una tienda al aire libre. Su construcción constituye una mitzvah, es decir, un precepto en hebreo. Su techo debe de ser de palmas de manera que entre ellas se pueda ver a las estrellas. ¿Por qué razón? Porque Sukkot conmemora el paso del pueblo de Israel por el desierto y recuerda a cada judío que él es siempre peregrino en esta tierra. Por tanto, Sukkot es un memorial. En un periodo de solemnidad, cada judío debe recordar que fue peregrino en el desierto y que lo es todavía en esta vida. Como todo hombre es un peregrino, somos homo viator en ese sentido. Y también celebran que Dios habitó con ellos y fue peregrino con ellos en el desierto durante 40 años. Y bueno, los niños juegan mucho en esta fiesta, construyen casitas. Alguien dice, tal vez de ahí viene como deseo de niños de querer construir también una casa. En esa fiesta se hace un ramillete con 4 tipos de plantas diferentes. Cada una tiene un aspecto del cuerpo humano. Una es el lubab, que es la columna vertebral, el mirto, que simboliza los ojos, el sauce, los labios, y el estrog, el corazón. Esto me hizo recordar también que es interesante porque habla de ser peregrino en el desierto y no tener una tierra. Hay un pasaje hablando de la Biblia, en el libro del Shmok, que en hebreo quiere decir nombres, en hebreo los libros de la Biblia se nombran por las primeras palabras, nosotros conocemos ese libro como el Éxodo, y dice, esta es traducción mía, no oprimirás al forastero, ya sabes lo que es ser forastero, porque forastero fuiste tú en el país de Egipto. Y bueno, esto aplicado a hoy es esta cuestión de ser tan xenófobos y contribuir al desplazamiento humano. En este sentido también Levinas, un filósofo judío contemporáneo de Fromm, hablando de el relato bíblico de Abraham, que él cuenta que estaba Abraham con su chocita, precisamente en su casa, recibe a 3 beduinos que se le aparecen, que además eran extranjeros, no eran de Israel, y los recibe, les lava los pies, les da de comer, es decir, esta cuestión de la hospitalidad. Esto lo retoma la psicoanalista Donna Orange en un artículo llamado Hospitalidad Clínica. Y dice él, Levinas, padre de creyentes, desde luego, pero por encima de todo, sabía cómo recibir y alimentar a los hombres. El único cuya tienda estaba abierta por todos lados. Con estas aperturas, él buscaba transeúntes a fin de recibirlos. Le ofreció a 3 ángeles, porque estos 3 beduinos en realidad eran Dios, en forma de 3 ángeles,
Abraham debió de confundir a los 3 transeúntes con 3 nómadas del desierto del Negev. Él corrió hacia ellos, les llama vuestras señorías. Los herederos de Abraham, hombres para quienes su ascendiente les legó una difícil tradición de obligaciones hacia otros hombres, con las que uno nunca acaba, una orden de la que uno nunca es libre. En esta orden, por encima de todo, el deber toma la forma de una obligación hacia el cuerpo, la obligación de alimentar y dar cobijo. Definida así, los verdaderos herederos de Abraham son todas las naciones. Cualquier hombre que sea verdaderamente hombre es sin lugar a duda descendiente de Abraham. Esto para hablar un poco del trasfondo filosófico que hay en el arquetipo, que es el cobijo y la hospitalidad que los varones también tenemos que rescatar. Y bueno, en la obra más importante de Emmanuel Levinas, él decía esto: existir, pues, significa morar. Voy a brincar. Bueno, Iván Jablonka, que tiene un libro muy interesante donde retrata toda la historia de la explotación de la mujer, un libro dirigido en parte a los varones también. Siento mucho que esté hablando de varones, sobre todo cis hetero, no son los únicos que han sido mis pacientes, pero un poco para generalizar, disculpen. Dice: las prerrogativas masculinas incluyen la libertad de actuar y el pensamiento, el acceso al saber y a la palabra, la liturgia de lo sagrado, los oficios relativos a la guerra, así como el derecho a decidir por ambos sexos. El ámbito de las mujeres se limita a la economía de lo cotidiano: parir, alimentar, vestir. Esa domesticación de la mujer del latín domus casa se inscribe en la línea de la larga historia inmóvil. Ahora, a mí me parece que el hecho de que aparezcan estas imágenes en el inconsciente de algunos les puede ayudar precisamente a decir: yo como varón puedo entrar a este espacio doméstico y irlo cambiando, un espacio donde yo puedo entrar en mi intimidad, porque los varones tenemos problemas con la impulsividad, problemas con la violencia, problemas porque no sabemos lavar un traste, etcétera, etcétera. Uno de mis pacientes, estoy buscando aquí el sueño, pero no lo encuentro, soñaba: estoy en una casa, creo que es la planta alta, pero se ve diferente, desordenada, me siento solo y descubre que es así, no hay nadie. Bajo por las escaleras, veo que los muebles están cambiados, encuentro un pasillo muy largo que atravieso y llego a una puerta con un vitral de muchos colores, intensos y bellos. Abro la puerta y llego a una parte de la casa que no conozco y que no existe en realidad, o sea, una habitación que no existía, una habitación bien iluminada, despierto. Este es un paciente de 50 años que se había divorciado después de 16 años de matrimonio, con una esposa bastante dominante, no le permitía como que al hijo darle órdenes o regañarlo, luego como que le decía: no, tú a mi hijo no le vas a hablar así. No le permitía arreglar la casa como él quisiera, él era artista plástico, no le permitía poner sus cuadros, no le permitía tener un taller en la casa, o sea, muchas cosas. No es por acusar a la mujer, pero este hombre tenía bastantes broncas en ese sentido, y después del divorcio tiene este sueño, y empezamos a hablar precisamente de qué significaba habitar su casa, y además era una casa muy narcisizada porque él, teniendo un trabajo muy irregular, se enorgullecía de que, bueno, yo pude construir una casa, y no sabía cocinar, aprendió a cocinar en el proceso analítico, la remodeló, puso los cuadros que él quería, puso su taller. Eso le ayudó a poder ir cambiando y a ir reconstruyendo algunas cosas aparte que había en la pareja. Pero bueno, no me meto porque es un poquito largo. Otro de mis pacientes dice: estábamos en la Casa Blanca, ya estaba modificada la construcción, era diferente de cómo está en realidad. Me estaba bañando en el baño de abajo y no cerraba la puerta del baño. Luego estaba despidiéndome de mis compañeros de primaria, como si fuera la despedida de la escuela. Algunos de ellos ya tenían hijos y esposa. Luego desperté. Es un paciente que llegaba en un momento donde él buscaba tener pareja porque se sentía que ya la edad que tenía se le estaba yendo el tren, y tiene ese sueño como a partir de ahí, viendo que él alcanzaba a ver que tenía que hacer varios cambios en su vida. Y decía: estaba en otro sueño, estaba en la casa de C, no voy a decir el nombre de la localidad, veía que le habían hecho unas decoraciones y mejoras a alguna otra persona que quería apropiarse de ella. Al parecer mi abuelo le había dado la copia de las llaves y le permitía entrar y salir como si fuera su casa. Y esta persona, sintiéndose propietaria, había realizado mejoras y decoraciones. Yo, molesto, quería quitarlas y le decía a mi papá que las quitáramos. Había una construcción alta en una jardinera que entre los dos empujábamos y la tirábamos. Y así fuimos destruyendo las decoraciones y las mejoras que le había hecho esa otra persona. Solo en las recámaras habían hecho algunas adecuaciones en el techo para que se elevara y concluí que no la podíamos quitar. En fin, el sueño hablaba sobre una cuestión transferencial. En realidad, el intruso era su papá, que le había dicho que tenía que ser un hombre de ciertas maneras. El papá en realidad era yo, y era como esta cuestión de ayudarle a ir cambiando esta cuestión de la casa. Ya para finalizar nada más, lo tendrán que leer en el artículo, pero en este modelo me parece que falta esta cuestión de la estructura de carácter social
porque eso atraviesa también el inconsciente colectivo. ¿No es cierto? Fromm dice en algún momento que en los sueños somos los más libres. No es del todo cierto, o al menos parte de la sociología de los sueños actual lo desmiente, porque en los sueños también aparecen cuestiones de la estructura social de carácter, lo dejaremos para otro día, que lleva desde Frantz Fanon, que habla precisamente de la negritud, y de este sociólogo Hadjich, que habla de la sociología de la interpretación de los sueños. Y bueno, si quieren ver cómo se vería alguien que asumió el arquetipo de la casa, no es que sea un arquitecto, es una persona que es así, en esta película bellísima de... 今度は今度、今は今。Y bueno, pues yo termino aquí y muchas gracias. 今度は